Buenas noches. Agradezco la presencia de quienes están ahora conectados en la octava sesión Espacio Abierto del módulo 5. Agradezco también a quienes están viendo en diferido esta sesión. Es una alegría haberles servido, sobre todo en este tema que nos habilita a utilizar bien nuestra palabra. Nos permite ser responsables de lo que pronunciamos y nos permite también dirigir a una finalidad buena nuestras habilidades argumentativas. Gracias a todos y les propongo que iniciemos nuestro trabajo. Pensemos en abrir este momento por si hay alguna pregunta, comentario o duda sobre las instrucciones o los contenidos de esta semana o sobre las instrucciones y contenidos del proyecto integrador o del foro de integración. Por el momento no tengo ninguna duda. Gracias. Gracias, Rubén, por tu respuesta. Y es verdad que tú ya entregaste tu proyecto integrador y ya está evaluado y te agradezco mucho la atención y el esmero con el que lo hiciste. Igual agradezco a los que así lo han venido haciendo. Y te pregunto, ¿este proyecto integrador sí te sirvió para integrar conocimientos? Sí, ya que recabó todo lo del módulo y al hacerlo en un solo trabajo recordé todo lo que fui trabajando. Entonces me pareció bastante bien para el aprendizaje. Qué bueno, qué bueno. Pues me parece que tú aprovechaste bastante bien el material que se puso en tus manos y bueno, pues se nota que te encaminas muy bien a los módulos siguientes. Y aprovecho para preguntar, ¿tienes ya pensado qué vas a estudiar después? No, todavía no. Es un tema que aún estoy tratando de pensar qué es lo que más me gusta y qué es lo que mejor, en lo que mejor me desempeñaría. Ujú. Em, Ciertamente esos dos elementos que acabas de mencionar son criterios, son indicios que nos pueden ayudar a tomar una decisión, es decir, lo que nos gusta y para lo que podemos ser mejores. Te propongo que añadas a tu complicada situación de juicio y de discernimiento este otro criterio. Mirando a nuestro país, mirando a la comunidad a tu alrededor, ¿qué es lo que tú ves que haría más falta? ¿En qué podrías tú aportar? De manera que además del gusto, además de tus habilidades, también consideres en qué puedes servir mejor. Porque pues bueno, seguramente habrás visto a tu alrededor que los adultos, además de dedicarse a lo que les gusta o a aquello para lo que son buenos, también se dedican a servir, a propiciar el bien a su alrededor y eso es muy satisfactorio y eso es muy bueno. No sé si fui claro con esta propuesta. Sí, bastante. De hecho, hace no mucho tiempo yo tenía pensado algo relacionado a medicina porque me interesaba salvar vidas, pero siento que no sería algo en lo que podría ser muy bueno, no podría ayudar mucho. Entonces a lo mejor estoy pensando en otras cosas en las que mis capacidades ayuden más. Muy bien, pues
tus capacidades son muchas y entonces solo hay que poner atención a las circunstancias alrededor para que esas mismas circunstancias te vayan indicando el camino. Y bueno, esto lo estoy diciendo ciertamente en diálogo contigo, pero también para beneficio de quienes escuchen esto. Tú has puesto como criterio fundamental el que verdaderamente vale la pena seguir. Para cualquier decisión hay que ver cuál es el bien mayor que podemos provocar. Podría ser salvar vidas como médico, podría ser salvar vidas como bombero, podría ser propiciar la vida como investigador biotecnólogo, o podría ser facilitar la vida ayudándonos a generar energías renovables. Y entonces estudies la licenciatura en energías renovables de la UNAM, por ejemplo, ¿no? En fin, qué bueno que te lo has planteado. Y bueno, queda abierta la posibilidad de que en este momento o en otro hagan sus preguntas en relación con lo que ven ahora en la pantalla. Pero en la invitación que les hacía hoy en la tarde, como recordando esta sesión, les decía que también podíamos jugar a argumentar. Y les envié dos materiales, dos textos que yo preparé para otras circunstancias en otros servicios. Y bueno, es solamente una propuesta y entonces yo pregunto, Rubén, si te gustaría revisar alguno de estos textos como para eh, practicar la identificación de argumentos y también como para dialogar en una discusión constructiva. ¿Te gustaría? Sí, me parece perfecto. Muy bien. Entonces, de los dos textos que envié, tú abre el que tú elijas. Uno trata acerca de lo que la ética, la ciencia, que se llama ética, puedes decir acerca del aborto, sin consideraciones subjetivas. Y otro eh, es un texto más, mm, digamos, más elaborado, eh, que habla sobre el derecho a tener. Abre tú el que tú elijas. Perdón, una disculpa. ¿A dónde Sí. mandó los textos? Ah, lo mandé al correo electrónico. Ok, permítame buscarlo. Ujú. Ya los tengo a la mano. Perfecto. Eh, ¿Elijo uno de los dos? Sí, Ok, sí, sí. yo creo que podemos comenzar con el de el derecho a tener. Perfecto. Muy bien. Entonces, tú lo abrirás y encontrarás que son varias páginas de un texto, eh, digamos así, mm, un texto, ¿cómo diríamos? Apretado. Yo no sé si complejo, pero sí tiene muchas palabras. Cuando lo tengas listo, me dices, por favor. Ya lo tengo. Muy bien. Te pido, por favor, que ahora tú leas en voz alta y tú mismo te detengas cuando hayas encontrado lo que a ti te parezca que son premisas y la conclusión de esas premisas.
Ok, Ujú. entonces dice, el derecho a tener. El verbo tener es una palabra que debemos utilizar con el matiz justo según sea el sentido adecuado a la realidad que tratemos. Esa podría considerarse una primera premisa. A ver, tú sigue leyendo, a ver si es Ok, que esa premisa después se integra a alguna conclusión. ok. Uno dice usualmente, tengo una mascota, tengo papás, ella tiene su lápiz, tengo hermanos, tengo amigos. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes sed? En el uso cotidiano entendemos el sentido que tiene cada una de estas frases y sin problema reconocemos que la acción de tener se realiza de manera distinta. Si queremos hablar con el sentido ajustado con lo real, el sentido justo, no podríamos decir que tenemos sed del mismo modo que tenemos un lápiz. Déjeme volver a leer en mi Ujú, mente nada más para, ujú. para... ¿Me podría apoyar Sí, hasta el con gusto. momento? Ujú, ¿Cuál podría ser una premisa adecuada? Bueno, la primera oración, en mi opinión, parece una buena premisa del no significado, sino de lo que tenemos que tener en cuenta del verbo tener ujú, como palabra. ujú. Entonces, bueno, yo la considero como primera premisa. Efectivamente, esa puede ser una premisa. Ujú. Eh, Después, hasta donde llegaste, ¿encontraste alguna oración, alguna frase que te parezca como una conclusión? Mm, como una conclusión, ok, creo que podemos tomar como segunda premisa Ujú, que en el uso cotidiano entendemos el sentido que tiene cada una de las frases y, y reconocemos que la acción tener se realiza de manera distinta. Y como conclusión, bueno, no es que no sé si considerarlo conclusión la siguiente oración, porque habla de esas oraciones y de lo del matiz justo que decía en la primera premisa, ujú. que dice, si queremos hablar con el sentido ajustado con lo real, el sentido justo, no podríamos decir que tenemos sed del mismo modo que tenemos un lápiz. Perfecto. Fíjate que has encontrado eh, adecuadamente dos premisas y una conclusión. Eh, Fue muy bueno que te brincaras la parte de los ejemplos, que son aplicaciones, y que propiamente no son premisas, sino ilustraciones de, el- de la idea principal. El adjetivo principal es lo que da origen al sustantivo premisa. Bueno, pues efectivamente, la última oración que tú leíste es una conclusión, es una integración de las dos premisas anteriores, las que tú mismo mencionaste. Aunque te pregunto ahorita, ¿será una conclusión definitiva? Mm, yo creo que no, porque todavía en siguientes oraciones nos sigue explicando qué debemos tomar en cuenta al, al relacionar el tener con el derecho. Perfecto, muy bien. Y entonces, en la misma redacción de la última frase que leíste, se indica que la idea va a continuar, pero por lo pronto ya tomamos las dos premisas anteriores y las juntamos. Y entonces va a ser como ir tejiendo ideas. Tejer es un verbo que tiene un sinónimo muy bonito, que es entramar. Y entonces cuando uno dice entramado, está queriendo decir el tejido. Y cuando el verbo entramar se refiere a los pensamientos, puede uno decir, estoy entramando mis pensamientos. De allí, por cierto, se deriva en el uso el verbo tramar.
Por ejemplo, cuando los papás nos preguntan, ¿qué estás tramando? Es porque algo vieron que nosotros estamos razonando y estamos juntando ideas como para alcanzar una cosa. Bueno, esto nada más era como ilustración de ir tejiendo ideas. Pero una cosa muy importante para nuestro aprendizaje durante este módulo es que las conclusiones también van a funcionar como premisas de argumentos posteriores. Y entonces el entramado de silogismos se va haciendo premisa, premisa, conclusión. Esa conclusión sirve como premisa que se une a otra y se integra en otra conclusión. Esa conclusión sirve como premisa que se une a otra y se integran en otra conclusión. Este tipo de entramado, este tipo de tejidos argumentativos son típicos, propios, esenciales de los textos científicos. Adelante, Rubén. Ejemplo de eso fue lo que hicimos con la otra actividad de hacer argumentos de las mascotas, ¿no? Sí, Que fuimos creando argumentos y de esa conclusión otra premisa y luego otra conclusión y de ahí, correcto. Y vamos a ver si en lo que estás leyendo se usa así, a ver si esta conclusión que tú identificaste sirve como premisa para otros argumentos. ¿Puedes seguir leyendo, por favor? sí, permítame, es que tengo que estar cambiando de pestaña. Oh, Ya voy, ahí está. sí. Em, ok, cuando relacionamos al tener con el derecho, debemos igualmente tener cuidado de no confundir el sentido de ambos. El derecho es lo que naturalmente cubre una necesidad en orden a la plenitud de la persona. El derecho es reconocido por la ley, pero propiamente no lo otorga a ella. El derecho surge de la persona, no de la ley. Hasta aquí todavía podemos considerar otra premisa, ¿no? Sí, y parece El que más. sí. Y está curioso, ¿no? Porque, digamos, la conclusión que tú habías identificado antes, este, parece que estaba hablando del tener y de que pues es diferente el sentido de tener según el contexto, ¿no? Pero ahorita está hablando de la ley y el derecho. Y entonces parecen temas distintos. Resulta interesante, porque entonces a lo mejor va a resultar que esto es un primer argumento, luego te va a dar otro argumento y vamos a ver si lo integra después. Pero por lo pronto, ahorita tú ya identificaste muy bien que eh, hablando del derecho y de la ley, se dan otras ideas que pueden ser premisas. Em, a ver, hasta allí terminó de hablar de derecho y de la ley. mm, bueno, no continúa con el derecho, pero da inicio a otros dos puntos diferentes. A Bueno, ver, por tres, de favor. hecho. Dice, veamos cómo utilizar con precisión el verbo tener en distintos casos y la posible relación con el derecho. ¿Será posible que mejor, antes de comenzar a ver cómo utilizar con precisión, perdón, reformulo, saquemos un argumento del pequeño texto que dice sobre el derecho y la ley, ya Sí, que perfecto. menciona cómo el derecho es reconocido por la ley, pero no la otorga a ella. Ujú, Y luego, como conclusión, da que, bueno, yo considero como conclusión que el derecho ujú, surge de la persona y no de la ley. correcto. Y fíjate que esta, que sí es la conclusión, está integrando dos ideas. Dice que el derecho surge de la persona y no de la ley. Pero la idea inmediata anterior decía algo acerca de que la ley no otorga el derecho, ¿no? Sino que lo reconoce. Ajá. Sí, sí es De, así. Oye, de hecho, ajá. perdón. No, no, dime, dime. No, que de hecho veo las dos premisas en el mismo párrafo, creo. Ujú, sí. Em, oye, ¿puedes por favor leer de nuevo
como para ver si hay una premisa anterior a esto de que, bueno, a las que mencionaste. Eh, antes de lo de que la ley no lo otorga, o todavía más atrás, No, digamos donde empieza a hablar el párrafo. de... Sí, Dice, el derecho es lo que naturalmente cubre una necesidad en orden a la plenitud de la persona. El derecho es reconocido por la ley, pero propiamente no lo otorga a ella. Entonces podríamos poner como la primera premisa, la primera oración que menciona derecho y persona. Bueno, correcto, el orden y la plenitud de la persona. correcto. Y de hecho, esa oración está afirmando cuál es el fundamento del derecho. Eh, y podríamos nosotros parafrasear, de acuerdo a esa oración, ¿cuál es el fundamento del derecho? Mm, lo que cubre una necesidad de una persona, Mm, o todavía un poco lo que más. naturalmente. Sí. Y En no, orden a la plenitud ajá. Eh, ¿A la plenitud de qué? de la persona. Correcto. Está proponiendo una definición, ¿no? Derecho es lo que naturalmente cubre una necesidad. Oye, este adverbio naturalmente, ¿a qué se referirá? A que no sé cómo expresarlo. Bueno, no sé cómo explicarlo. Pero yo te voy a ayudar. Resulta que las personas, igual que otros seres vivos, tenemos necesidades que no nos inventamos, sino que son necesidades de nuestra propia subsistencia. Podríamos decirlo así. Tan solo por el hecho de existir y de ser lo que somos, ya tenemos esas necesidades. ¿Se te ocurren algunas? Como comer, Correcto. Comer, beber, aprender, habitar en un lugar limpio, vestir ropa digna, ser tratado con dignidad, son necesidades que no nos inventamos, ni se inventó la cultura, ni nuestros papás nos educaron para tenerlas. Es decir, no es que los papás dijeron, ahora mi hijo va a aprender a tener hambre. No, el hambre ya la teníamos. O que los papás digan, mira, ahora yo te voy a enseñar a que tienes necesidad de vestirte para cubrirte, no solamente de las inclemencias del tiempo, sino para cubrir tu intimidad. Eso no nos lo enseñan, sino que ya lo tenemos. Ya lo traemos así, digamos así, es como nuestro software ya integrado. O una manera de decir todo esto es que podemos afirmar que tenemos necesidades por naturaleza, necesidades naturales. Y por eso el adverbio que está en esa frase, que dice es lo que naturalmente cubre las necesidades, conviene enfatizarlo. Es, digamos, vamos a quitarlo, ¿no? Es lo que cubre las necesidades, pero las cubre porque así lo dictó la cultura, las cubre por costumbre, las cubre porque la ley así lo determina. Si no hubiera ley, si no hubiera costumbre, si no hubiera sociedad, de todas maneras tendrían que ser cubiertas esas necesidades. Y entonces caeríamos en la cuenta, después de este análisis, de que efectivamente, por naturaleza, necesitamos cierto tipo de bienes.
Y por eso esa oración dice, es lo que naturalmente, es decir, por naturaleza, cubre las necesidades, ¿y qué más dice? Pero en la parte de el estado de. No, aquí Ujú, acá. Naturalmente cubre una necesidad en orden a la plenitud de la persona. perfecto. Y cuando entonces estamos hablando de plenitud de la persona, no estamos diciendo la plenitud que los demás consideran que debe tener la persona. Y tampoco estamos diciendo la plenitud que la misma persona elige para sí misma. No. Cada quien puede tener su noción de plenitud, cultural o individual, pero no nos referimos a esa, sino que nos referimos a la plenitud natural, real de la persona. Y hay que afirmar algo también aquí con esto. Todos los seres humanos, de todos los tiempos, de todos los lugares, tenemos las mismas necesidades naturales. Todos. Eso es eso es una característica común que tenemos por naturaleza. Entonces, esta primera idea de que el derecho es lo que naturalmente cubre la necesidad de la persona en orden a su plenitud, a que se realice completamente, esta es la premisa que indica el fundamento del derecho. Y todavía para que quede más clara esta idea, se refuerza con la segunda premisa. Ya dijimos en la primera que el fundamento del derecho es la naturaleza. Y en la segunda se afirma, el fundamento del derecho no es la ley. Por lo tanto, la conclusión, ¿cuál es? Que, que el derecho surge de la persona y no de la ley. Ahí está. Y entonces, qué bueno que antes de pasar a otro tema, eh, desmenuzamos este argumento. ¿Qué extensión tiene este argumento? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿qué tan largo es? ¿Cuántos párrafos tiene este argumento? Es solamente, es un párrafo nada más de 3 renglones. Son 2 premisas. Ujú. ¿Y la conclusión es otro párrafo? No lo tengo aquí a la vista. No. No, es un mismo párrafo, nada más de tres renglones. Así es. Y entonces, ¿será posible, con esto que estamos leyendo, será posible hacer argumentos sencillos? Bueno, en el sentido de a la vista, sí, ¿Por qué dices en el sentido de la vista? porque una vez ya analizándolos tienen mucho más profundidad, podríamos decir, que para no llamarlos sencillos como tal. Ajá, está bien. Eh, y entonces podríamos decir, eh, ¿será posible argumentar, generar argumentos que no sean puro rollo, así extensísimos? Sí, Perfecto. Bien. Eh, Aún así, ¿cuántas páginas tiene este documento del derecho a tener? tiene 7. Muy bien. Y ya tan solo en los primeros párrafos ya encontramos, como tú dijiste, una complejidad, una profundidad que no es, eh, que nos provoca a no dejarla pasar, ¿no? Pero te pregunto, esto, estas, estas ideas, ¿se entienden o está difícil por el lenguaje?
Yo considero que es entendible. A lo mejor una que otra palabra como plenitud que tendríamos que considerar un poco más, pero yo siento que es sencillo el lenguaje. Muy bien, a ver si se comporta así en el resto. Em, por lo pronto, ahorita ya identificaste muy bien dos argumentos. Em, voy a detener aquí la primera parte porque ya se va a acabar el tiempo y te propongo lo siguiente. En el siguiente segmento, este, lee tú cualquier sección. Tú ahorita, mientras entras y las máquinas se vuelven a conectar, si puedes darle un vistazo y tú elige si seguimos leyendo otro argumento enseguida de los anteriores o si quieres leer alguna otra de las secciones que veas por allí. ¿Te parece bien? Ok, perfecto. Muy bien, entonces regresamos ahorita. Muy bien, entonces ahorita eh, tú eliges dónde le seguimos. De hecho, me parece bastante interesante la continuación directa de donde estábamos leyendo, Ujú. ya que explica un poco acerca del por qué tener sed no tiene lógica como tal. Entonces me parece, ese pequeño párrafo, bueno, no es pequeño, ese párrafo me parece bastante interesante. A ver, Si podemos continuar con ese. sí, sí, por favor. Ok. Lo voy a leer de manera continua y ya después iré viendo lo de las premisas, si le parece Perfecto. bien. Sí, sí, está muy bien. Ok. Bueno, veamos cómo utilizar con precisión el verbo tener en distintos casos y la posible relación con el derecho. La sed es un estado de necesidad o carencia de hidratación. En ese estado están eventualmente los seres vivos, y una vez hidratados salen de él. La sed no es una cosa, por eso propiamente no puede ser tenida, manipulada o poseída ni adueñada. Por ser un estado del organismo vivo, puede modificarse y eliminarse. Es un estado negativo, de carencia que debe ser satisfecha. Al ser una necesidad y no un satisfactor, es contradictorio suponer que hubiera un derecho a ella. Sería lógico que alguno dijera, tengo derecho a tener sed. No hay derecho a la sed, pero sí hay derecho al bien que quita la sed, el agua. Por la grave afectación contra la vida que provoca la sed, podemos identificar que el derecho al agua es primordial. Ese es el párrafo, bueno, el primer punto de lo que está exponiendo. Ujú. ¿Y qué te llamó la atención de esto? Primero así en general. Mm, que va hilando poco a poco el por qué no tiene lógica que sea, para empezar, que no puede tener sed, no se puede tener sed porque no es una cosa. Y después el hecho de que la sed es un derecho natural, que no es algo que debería, no sería lógico tener derecho a tener. Por último, Ujú. que explica que en realidad más bien a lo que se tiene derecho es a lo que quita la sed, al agua, por lo que el derecho al agua es primordial. Perfecto, sí. Fíjate que en este asunto del derecho, bueno, tú en el resto del documento, igual que todos los que lo lean, podrán identificar que ahorita, digamos, es muy inocente el tema de tengo derecho al agua. Y queda muy claro que podemos llamarle un derecho primordial, de primer orden. Eh, y yo preguntaría, ¿habrá otros derechos primordiales? ¿Tendremos derecho a otros bienes que sean así fundamentales? Sería interesante descubrir cuáles son esos derechos primordiales, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo de él, bueno, yo creo el derecho a la vida, se me hace el más primordial. Exacto.
Y entonces, digamos, para ir hilando en nuestra argumentación, la que nosotros estamos armando aquí, podríamos decir que eso de el derecho a la vida es un prejuicio cultural. No, Voy o sí, voy a revolcar un poco esta idea, a ver, ¿no? sí, Eh, ¿Podríamos nosotros decir que eso del derecho a la vida es un prejuicio religioso de cierto tipo de creencias? ¿Podríamos decirlo? no, ¿Por qué no? porque es algo natural del hombre, bueno, de la persona. Correcto. Eh, tú acabas de ocupar, vamos a ver cuántas respuestas, digo, cuántas palabras en tu respuesta, porque es algo natural de la persona. En 7 palabras has expresado cuál es el fundamento más sólido de esa afirmación, de la afirmación de que el derecho a la vida es primordial y no es un prejuicio religioso. Eh, Sería muy interesante que esta afirmación de 7 palabras que acabas de hacer sirviera como hipótesis de una investigación, por ejemplo, una investigación histórica. ¿Será que todas las culturas reconocieron a lo largo de los años, las culturas humanas de todos los lugares, ¿no? Reconocieron este derecho primordial? Sería una investigación muy interesante, sobre todo porque uno tendría que ver que ahorita estoy pensando en algunas culturas como la hindú, la tolteca, la cultura de los nórdicos, que a veces llamamos como, ay, ¿cómo llamamos? Vikingos, la cultura, claro, más oriental, la que tenían los chinos hace cientos de años, reconocían que la vida era un valor, vamos a decirlo así, algo tan valioso, primordial. De manera que todas estas culturas reconocían que matar alevosamente a una persona no estaba bien. Eh, bueno, y entonces sería muy interesante, ¿no? Eh, y tú has mencionado en 7 palabras otro derecho primordial. Eh, Hay que ver si, si este descubrimiento se sostiene en una argumentación lógica y verdadera. Pero volvamos al texto que tú estabas leyendo en relación con el agua. ¿Identificas las premisas y conclusiones? Bueno, y la conclusión. Es lo que estoy tratando de ver, ya que, bueno, siento que en el párrafo, como es extenso, Ujú, creo que podemos encontrar diferentes temas hilados, pero diferente conclusión. ujú, O a lo mejor un solo argumento con varias premisas. ujú. A ver, La primera, que me parece la premisa más concisa, la sed es un estado de necesidad o carencia de hidratación. perfecto. Esa es una afirmación muy clara. Ese es un juicio muy claro. Sí pasa como premisa. La siguiente premisa que yo consideraría sería la sed no es una cosa, por eso propiamente no puede ser tenida, manipulada o poseída ni adueñada. Al ser una
Negación también es un juicio, se está afirmando lo que no es, y al ser un juicio es una premisa. Pero está curiosa esa, porque está sacando una conclusión de sí misma. Está interesante esa premisa, porque desliza una conclusión que después va a servir también como premisa de lo que sigue. ¿Mm? A ver, y luego, ¿qué otras? Ujú. Luego, no es que, bueno, no sé si la siguiente oración podría ser considerada otra premisa o A ver, parte de la conclusión que estamos. Por ser un estado del organismo vivo, puede modificarse y eliminarse. es una oración completa, es un juicio que tiene el verbo copulativo ser y por lo tanto es una premisa. Ok, estoy leyendo, nada más para Ujú. recordar dónde voy. Es un estado negativo de carencia que debe ser satisfecha. al ser- Ok, esta también podría ser, es más breve, pero como ahorita que iba a continuar leyendo veo que tiene que ver con lo que viene, creo Ujú, que puede ser también considerado una premisa. ujú. Es un estado negativo de carencia que debe ser satisfecha. Correcto, sí. Eh, Otra vez utiliza el verbo ser, por lo tanto, estamos hablando por lo tanto, se trata de un juicio y así identificamos que es una premisa. Muy bien. Oye, ya llevamos 4 o 5 premisas, ¿no? Es lo que estoy viendo, por eso. Está Pero muy no sé bien. si todas, y lo que viene siento que es una conclusión, A ver. pero que reúne, creo que no todas las premisas. Ujú. Dice, al ser una necesidad y no un satisfactor, es contradictorio suponer que hubiera un derecho a ella. Efectivamente, eh, está tomando algunas, no todas, de las premisas anteriores y vuelve a utilizar el verbo ser. Es contradictorio afirmar que lo que sigue, ¿no? Y entonces eso ya es un juicio. Y está interesante porque es como si hubiera tomado unas partes, hubiera hecho una conclusión y a ver qué hace con las otras premisas y con esa otra conclusión. Está interesante el entramado. ¿Sí? De hecho, de esta conclusión, Ujú, siento que, bueno, creo que toma de tres premisas específicas ujú, que podríamos tomar. ujú. La de la sed es un estado de necesidad o carencia de hidratación, la de que la sed no es una cosa y no es propiamente no puede ser tenida, y es un estado negativo de carencia que debe ser satisfecha. Pues me parece que tú fuiste todavía más agudo que lo que yo estaba pensando, porque efectivamente esas son las premisas que está sumando. Ujú. Después habla un poco, bueno, continúo con leyendo lo que sigue para volver a recordar. Y Sí, dice, sería lógico que alguno dijera, tengo derecho a tener sed. No hay derecho a la sed, pero sí hay derecho al bien que quite la sed, el agua. Por la grave afectación contra la vida que provoca la sed, podemos identificar que el derecho al agua es primordial. Ahí termina el párrafo. ujú. Esto último que leí, ¿podría ser unido a lo que habíamos leído antes? Sí, sí, sí. Eh, Está basándose en las ideas anteriores, aunque no las menciona, pero está eh, tomando como base de lo que está afirmando lo que se dijo antes. Sí. Em, la última oración también parece un juicio. Pero, a ver, corrígeme tú. La última oración tiene también el verbo copulativo ser. ¿Podemos decir que es derecho al agua? Es primordial, sí. Es. Por lo De, tanto, por por lo lo tanto, tanto, ajá, no, no, puedes, no. tú di.
No, perdón, no, no, es que no me estoy repitiendo palabras, que como ahora tengo el micrófono prendido suena. No, pero Muy bien. no. Em, no, podemos decir que, por lo tanto, esa última frase tiene todo el aspecto de ser una premisa, pero está curioso que esté al último de la frase. ¿Será una conclusión? De O, hecho, ajá, perdón, no quería interrumpirlo. pero pues está muy bien que me interrumpas. ¿Cuál es tu razonamiento? Eh, de hecho, creo que podría ser una conclusión tomando en cuenta una frase anterior a esa y a lo mejor regresando atrás, A ver, ¿cuáles ya que frases? dice, primero dice, no hay derecho a la sed, pero sí hay derecho al bien que quite la sed, el agua. Y en la última oración se menciona que podemos, dice, la sed, podemos identificar que el derecho al agua es primordial. Y bueno, la primera parte de la oración dice, por la grave afección contra la vida que provoca la sed. Si nos vamos a el texto antes, cuando decía que la sed era un estado de necesidad y que en ese estado todos los seres vivos, que todos los seres vivos se encontraban en ese estado eventualmente, Ujú, podríamos juntar, a lo mejor siendo más precisos en las premisas, dos premisas y concluir lo que es por la grave afectación contra la vida que provoca la sed, podemos identificar que el derecho al agua es primordial. sí, sí. Y entonces el razonamiento ya lo simplificaste y queda más clara la conclusión. Si es lo que estás tratando de compartir. Sí, sí. Pues muy bien, Rubén. Así es. Y entonces fue hasta ahorita muy interesante ese parrafote porque, bueno, identificaste tú las premisas, identificaste que son integradas en una conclusión que tampoco es definitiva, pero va a servir para, para seguir caminando y que además la última frase vuelve a tomar de lo anterior. Esto es, eh, estos son los tipos de textos en los que uno puede ver los argumentos. Este es el tipo de texto que uno puede decir texto argumentativo. Ujú. Muy bien. Eh, ¿Quieres continuar o dejamos aquí? No sé cuál era su plan con respecto a la clase, como usted prefiera. Pues mira, yo podría pasarme haciendo estos análisis como 3 horas, 4 horas, pero ya es noche. Y mi plan era nada más jugar un rato, eh, encontrar la alegría y el gusto de descubrir cosas. Y entonces te pregunto, en esto que hemos hecho, ¿tú experimentaste algún gusto, alguna alegría? De hecho, precisamente iba a esperar a poder comentarle Mm, que en anteriores semanas, o bueno, en los anteriores días, no se me facilitaba tanto encontrar los argumentos en los textos que investigaba. ujú. Pero ahora que estuvimos haciendo esta actividad, hasta fue muy entretenido encontrar qué oraciones tenían relación con las palabras o con el significado para hacer una conclusión. Entonces, además de que creo que el texto contiene muy, muy preciso cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. Entonces, sí, sí me pareció bastante interesante y me abrió un apetito de hacer más. Qué bien y qué bonito lo expresaste, porque efectivamente de lo que uno tiene hambre y sed, para usar el sentido figurado, de eh, el lenguaje bien utilizado, del razonamiento bien hecho. Uno descansa en la realidad bien encontrada. Por eso uno agradece cuando encuentra espacios, así como el de la foto, que también nos sirve como imagen, donde puede uno solazarse así, descansar con alegría. Eh,
Qué bueno que has tenido esta experiencia, Rubén, no solo ahorita, sino eh, desde las semanas pasadas. Adelante, por favor. De hecho, con respecto a lo que ahorita está diciendo, de una vez se lo digo porque luego se me va la idea a lo mejor. Ese sentimiento de descansar en haber encontrado la realidad me recuerda mucho. En lo personal me gustan mucho las matemáticas. Es el tema que más me gusta, yo creo. Y cada vez que encuentro un resultado, o se encuentra un resultado, siento que es una mucha alegría o mucha satisfacción encontrar que está bien tu respuesta. Y lo mismo pasa con esto de los argumentos, ¿no? El encontrar una respuesta clara y verdadera se siente bien, se siente tranquilidad. Así es. Y esto podríamos escribirlo con letras de oro. Y creo que conviene tomarlo como una conclusión definitiva del curso. Eh, y se me está escapando. ¿Cómo dijiste ahorita? Este, dijiste, después de, bueno, ¿puedes decir lo que estabas diciendo, por favor? Eh, que encontrar una satisfacción al encontrar la respuesta. A lo mejor no sé si sea la idea que busca. Sí, 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 esa es la idea, pero lo dijiste con palabras muy claras. Espere, porque ya también se me olvidó a mí. Pero entonces, mira, se me queda de tarea, este, repasar este video que afortunadamente está grabado para tomar esas palabras. Y la idea es que efectivamente uno descansa en el encuentro con la verdad, que puede ser un resultado correcto de las matemáticas o un buen argumento. Eso es lo que hace reposar nuestro corazón. Y entonces ya veré yo cómo rescato esta idea y cómo la utilizo para concluir apropiadamente el curso el próximo domingo. Por lo pronto te agradezco mucho que la hayas pronunciado y que hayas tenido la valentía de expresarla. No, gracias, gracias a usted, ya que todo este curso ha sido de gracias. Y, me ha abierto mucho los ojos a diferentes temas y a ese mismo sentimiento que sentía con las matemáticas que no lo había tenido con otras materias. Pues te, te tengo que decir algo. Las matemáticas son fascinantes, pero arriba de ellas está la filosofía. Este, no, sin menospreciar nada, de nada, de nada. Nada de la realidad se menosprecia, pero efectivamente nos ayuda. Y em, yo creo que conviene que ahorita dejemos aquí y que el apetito por seguir descubriendo no se termine, ni para ti, ni para los que estén participando de esto. El apetito por conocer la verdad provoque todavía más hambre. O como diría alguien por allí, cuánto les deseo que no se queden quietos. Cuánto les deseo que no se conformen con menos. Por lo pronto, salimos con esta convicción para dirigirnos a construir una patria de verdad justa, de verdad buena, de verdad que ayude a todos a encontrarse con la verdad. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Muy bien. Pues yo sigo atento a cualquier comunicación y deseo que tú y tu familia y la familia de todos los que estén viendo esto pasen muy buena noche y tengan un descanso muy agradable. Muchas gracias igualmente. Le tengo Sí, una última pregunta. sí, 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 Me atrevo a hacerla de una vez. sí.
¿Será que nos volvamos a encontrar más adelante en el recorrido durante la prepa? Es una buena pregunta. Eh, y curiosamente, tengo que decirlo, Majo, que no está aquí presente, pero la escribió también. Es poco probable. En los años que tengo, los 5 años que tengo acá como asesor virtual, solamente ha sucedido en 2 ocasiones. Eh, a mí generalmente me encomendaban el módulo 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10. Y entonces las 2 veces que sucedió fueron que primero di el módulo 2 y luego nos volvimos a encontrar por ahí del módulo 8 o el módulo 10. Pero bueno, han sido una enorme cantidad de módulos durante estos 5 años y solamente ha sucedido en 2 ocasiones. Pero independientemente de que volviera a suceder, a ti, Rubén, y a quien esté interesado, le ofrezco como canal siempre abierto eh, mi correo, que está, bueno, es el correo ahorita de la prepa, pero ese es el correo de la plataforma. Y también tengo otro correo al que pueden escribir. Y entonces propongo esto. Como este video va a quedar grabado en el YouTube, si tú quieres saber mi correo, me mandas un mensaje en la plataforma que todavía está activa y vamos a seguir encontrándonos allí. Yo te lo envío por medio de la plataforma. Y si tú o alguien más viera esto y quisiera comunicarse, bueno, pues entonces en alguno de los mensajes del canal de YouTube, este, me puede pedir el correo. Y pues ya, o sea, no sé si nos volvamos a encontrar, es poco probable, pero yo sí voy a quedar atento para servir en lo que pueda. Bueno, pues ojalá sea la tercera vez que le pase. Es poco probable, pero no imposible. Así es, Así que hasta así la es. próxima, profesor. Muchas gracias por De todo. nada, hasta luego.